Buenas noches para todos y todas. Yo participo junto con Alejandra y otras compañeras de la red intersindical eh, contra la violencia laboral y pertenezco al Sindicato de Empleados de Comercio. Lo que yo quería plantear que es como que se pone el eje en el tema tecnológico y en realidad lo importante son las relaciones sociales de producción. La tecnología, la herramienta no es el problema. El tema es qué es lo que se pretende hacer con ella. Y por eso es importante que no se aborde la tecnología de una manera pesimista o peyorativa, con los valores que cada uno tiene, sino que se la pueda discutir, porque obviamente el capital va a tratar de maximizar su ganancia, por lo tanto va a tratar de imponer, de realizar transformaciones tecnológicas que le aumenten la productividad. Desde el trabajo sería un gran error tratar de negarlo y no analizarlo, porque más tarde o más temprano se van a imponer. Entonces, eh, aceptémosla, pero discutamos el tema de qué es lo que se quiere hacer. Acordar con lo que venían diciendo las colegas y compañeras, y por ahí hacer un aporte. La charla en sí me interesó más también de mi rol docente, y hace poco tuve también el orgullo y el honor de que me asignaron como directora de la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de Avellaneda. Estos colegios preuniversitarios se crearon en el 2015 con una función de inclusión y sobre todo de democratización, ¿no?, de la escuela. Son colegios creados en zonas vulnerables. Nosotros estamos en Villa Azul, Wilde, y en esto voy a tomar determinadas cuestiones que plantearon las compañeras que me antecedieron. Y en tema de realidades, ¿no? Yo entiendo lo importante que es tener una continuidad pedagógica. Entiendo también, como decía Sandra, lo que significa también los costos de esa continuidad pedagógica con respecto a las familias, con respecto a los docentes, el estrés que eso también genera, y a veces la imposibilidad de llevarlo a cabo. Nosotros, a veces, las voluntades existen, los compromisos existen, desde los roles docentes, directivos, auxiliares, pero a la hora de llevarlo a la concreción, muchas veces las escuelas, sobre todo son lugares donde los chicos salen de determinadas situaciones. Nosotros tenemos chicos con temas de consumo de estupefacientes, abusos. Hay realidades que esta pandemia, por más esfuerzo que hagamos y por más tratamiento que hagamos de la cuestión, nos sobrepasan. Entonces creo que es muy importante lo que decían, bueno, ahí la compañera Valeria, que hablaba del rol disruptivo. Nuestros estudiantes, la mayoría, tienen ese rol. Ya es en la presencialidad, cuesta llevar una continuidad dentro de lo que es el aula, y a veces lo importante que significa el contacto con el otro, con el docente, con el estudiante, o sea, entre los compañeros. A veces en estas escuelas lo que más suma es este contacto continuo en pensar en el otro y el construimiento de la construcción del conocimiento con el que tengo al lado. Muchas veces son los propios compañeros que calman a estos chicos o a estos compañeros estudiantes con determinadas realidades muy difíciles. Entonces, la construcción va con el que tengo al lado, con el par, y el rol del docente es fundamental, el rol del docente es fundamental. Por ejemplo, en esta continuidad nosotros incorporamos un tema de campus virtual, de acercarle también a esos chicos, pero esos chicos, las realidades, si pueden tener un mínimo de conectividad, son de 10, 15 minutos, y si hablo eso es demasiado. Si hay un celular por familia, por ejemplo. Si donde las casas donde habitan esos chicos, hay más de 5 o 6, con suerte, y a veces hasta 12 habitantes, en un lugar muy chico. Entonces ahí concuerdo con lo que decía la compañera Alejandra, o sea, puede acompañar, sí, pero no es el lugar de la escuela.
no es el lugar de la escuela, no es por más medio, por más esfuerzo que hagan los docentes, por más esfuerzo que haga toda la comunidad, como decían las compañeras, la comunidad educativa. Tratamos de poner obviamente cada uno lo mejor, pero también en esto el estrés es evidente porque también el hecho de que a veces el no llegar a crear, a cumplir con determinadas cuestiones que veníamos cumpliendo, de los docentes, de la contención, y ver que, por más que brindemos, por ejemplo, cuadernillos, siempre nos falta algo. O sea, siempre nos falta algo porque sabemos que esos chicos necesitan otras cosas. Por ejemplo, alimentos. Y es eso también lo que genera otro tipo de acción social y de compromiso social con ese estudiante. Y ese tipo de escuelas tienen estas realidades. Entonces, muchas veces el tema de la virtualidad es agrandar las diferencias. Nosotros es como que, bueno, le damos una vuelta de tuerca y, por ejemplo, ese campus lo hicimos para tener contacto con los pibes y que los pibes tengan contactos con los docentes, que los coordinadores se sumen, que expresen en un muro cómo se sienten, qué les pasa, y por ahí son 2 o 3 minutos que pueden estar conectados, pero eso es un alivio también para ellos. Les encontramos esa vuelta, tratamos de buscarle de ese acercamiento, de que no lo pierdan, y que la escuela está, y que los docentes estamos, y que el equipo de gestión está, pero se hace difícil. Y en lo que decía también Alejandra con respecto a lo que es el tema del esfuerzo extra que tiene que hacen la mayoría de los docentes, también en preparar los materiales, porque para este tipo de escuela, determinados materiales pensados de la manera virtual, es imposible que los chicos accedan. O sea, tenemos que pensar por ahí más en la televisión, o en algo que tenga más y qué tipo de actividades le damos, porque son en una escuela técnica, también a veces en los contenidos virtuales, de educando, de educar, mucho con respecto, por ejemplo, nosotros tenemos la especialización de maestro mayor de obras, o sea, son cuestiones que hasta dónde podemos generar eso, por más buena predisposición y buen equipo y conocimientos y capacitaciones que tengan los docentes. Creo que le tratamos de encontrar la vuelta de lo social y de contener lo más posible, lo mejor posible esta situación, y para eso hace todo un esfuerzo enorme toda la comunidad educativa. El tema también es poner los límites. Ahí antes Jorge decía con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo usamos estas herramientas virtuales? ¿Y qué queremos? ¿Qué fines les damos a esas herramientas virtuales? El tema del teletrabajo es un tema a discutir, así que me va a gustar mucho participar de esa también discusión, porque es también un tema de qué recursos utilizan los docentes, o sea, desde poner el tema desde una computadora, la electricidad, el estrés de estar en la casa con la familia, con los hijos, todas somos madres, todos somos padres, todos tenemos otras obligaciones, y eso también hay que ponerlo en la mesa a la hora de discusión del teletrabajo. Y también coincido en que la educación para mí no es, puede ser la forma virtual puede ser una herramienta más, pero no es la modalidad esencial para mí educar, en mi humilde opinión, y lo que estamos discutiendo en muchos ámbitos, ¿no? Creo que la educación es el contacto con el otro, es el aprendizaje continuo con el que tengo al lado, y creo que lo que pudimos lograr en estos últimos años del acceso de las escuelas, a las universidades, de estudiantes que no podían, si otra vez ponemos esa brecha de distancia de quién tiene acceso, como el que tiene una computadora o el que se quiere conectar, y estamos volviendo para atrás en la adquisición de derechos, y de derechos fundamentales. Nada, es lo que hoy tenemos, en modalidad excepción. Creo que el esfuerzo de los compromisos están demostrados de toda la comunidad educativa, pero creo que también en eso hay que poner límites, hay que estar atentos, y hay que cuidar también los convenios colectivos de trabajo de toda la comunidad universitaria, para que no se meta una modalidad que lo humano cuesta hacerlo visible. Y bueno, gracias porque suma, y en esto a veces uno no se siente tan solo en asumir estos desafíos. Gracias, Ana Laura.
La vamos a seguir, no tengas duda que va a ser así. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo quería matizar un poco las exposiciones de nuestras compañeras, con mucho respeto, porque, digamos, por los antecedentes y las calidades académicas, digamos, que tienen. Solo lo hago porque quizás pueda ser un aporte, digamos, a tener en cuenta. Me quedé pensando en esta cuestión de que el aula tradicional es un espacio único, digamos, donde está el foco del aprendizaje. Y la verdad es que no voy a negar la importancia, y de hecho la tiene y yo la refuerzo. Lo que digo es que ese aula tradicional me parece que hoy requiere ser ampliado. Digamos, como que la casa puede ser un ámbito, la casa donde se reúnen los amigos, digamos, buscando formas del proceso, del diseño didáctico. La casa puede ser un ámbito donde los chicos aprenden. Lo que pasa es que ahí hay que cambiar un poco el modelo, porque en el aula tradicional, yo por lo menos, digamos, lo que he observado es que la enseñanza está más bien centrada en el que enseña, y digamos que en cuanto salimos de eso, la verdad que la enseñanza empieza a enfocarse en el que está aprendiendo. De manera que si ampliamos eso y reconocemos y valoramos, digamos, el valor del aula tradicional como espacio de aprendizaje, me parece que en ese viraje hacia centrar la enseñanza en el que aprende, con modelos diseñados, digamos, en el aprendizaje centrado en el alumno, respetando sus tiempos de aprendizaje, más que los tiempos de programación, digamos, de las currículas. Me parece que lo que vamos a hacer es conseguir enriquecer, digamos, la enseñanza y tener como soporte o como eje importante el aula tradicional que es la escuela. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que que también va a haber que ir incorporando al aula tradicional un modelo donde los chicos puedan aprender a partir de desafíos o de, digamos, que aprendan a situarse en un problema a partir de la orientación del docente, que se sientan desafiados, que se sientan interesados en indagar, y que de esa manera vayan construyendo sus propios modelos mentales para abordar las situaciones problemáticas novedosas. Y finalmente lo que quería mencionar era el tema de la tecnología, que, digamos, en la medida que vayamos incorporando las plataformas para el desarrollo de la enseñanza, digamos, siempre es conveniente, siempre es eficaz y siempre aporta una solución, pero lo que tenemos que, digamos, teniendo en cuenta lo que mencionaba antes, que esta plataforma no sea una forma más eficaz de trasladar, digamos, o desarrollar el modelo clásico de la enseñanza. Bueno, nada más, era hasta ahí, así los demás pueden hablar. Gracias a todos. En una escuela privada, ¿sí? Lo cual, nuestro problema no es el recurso con los chicos, ¿sí? Recursos ellos tienen de sobra, la gran mayoría, es como decía Valeria, ¿sí? La preocupación principal está, y bueno, y Ale también, la preocupación principal está en las escuelas que no tienen, ni en las familias que no tienen esos recursos. Pensaba, digo, tenía la consideración esta de que hay materias, en los casos de la universidad, que hay materias que ya son de curso virtual, ¿sí? Mi miedo era, o es, que después de todo esto, busquemos educación a través de un recurso virtual. Que se pierda esta parte humana de esta escuela. Chicas. La verdad que me preocupa, ¿sí? Saber que después de esto, saber que hay gente que hay familias que pueden resolver, que hay algunas que tienen un gran problema de la virtualidad, pero muchas familias que pueden resolver el tema de las clases a través de la virtualidad.
Digo, ¿será que después de todo esto, realmente ven el esfuerzo? Un año recién en la docencia, y todavía no como docente, sino como preceptor, otro rol. Pero al fin y al cabo, realmente en un año de repente tengo un desafío enorme, que es poder trabajar, digo, a pesar de la pandemia, con los chicos y que ellos no pierdan los contenidos. Cuando en realidad, realmente lo que decía Alejandra, se pierden otras cosas. Que los contenidos los tengan o no, va en un segundo plano. Hoy lo escuchaba a Trota, que le habían preguntado respecto a la evaluación, ¿no? Y ahora estamos en época de mesa, y el mes que viene va a haber época de mesa, y nuestra escuela se está preocupando, y esto yo no lo puedo creer. Y entiendo el desgano cuando hablan de la escuela privada. Nuestra escuela se está preocupando por ser la mejor escuela al servicio de los pibes, de tener a todos los chicos conectados, a que a nadie le falte los contenidos, ¿sí? Pero realmente, sí, yo como preceptor he visto un montón de casos en los chicos, en los cuales podíamos descubrir hechos de violaciones, de abuso, de violencia, los cuales esos hoy en día no los podemos descifrar, no los podemos descubrir. Perdimos la parte humana con el pibe, realmente. Y a veces nosotros nos damos cuenta a ver si el chico está trabajando o no, y la familia no se da cuenta si el chico está trabajando o no. Bueno. Entonces, realmente se me generan como muchas controversias y mucho miedo a saber qué es lo que va a pasar de acá. ¿Será que se va a empezar a revalorizar y a resignificar, como dice Valeria, que me parecería, me encantó la palabra de resignificar la educación? Si va a pasar eso, si se va a resignificar a nivel social, porque digo, va más allá de la posibilidad de brindar el contenido o no. Tendremos el lugar que nos merecemos los docentes en la sociedad, se nos valorizará, la familia valorará el esfuerzo que está haciendo, porque la familia está haciendo un esfuerzo como el del docente, como dice Alejandra, que no tiene por qué hacer. Yo tengo serias dificultades de audio, ¿no? Pero la he tenido durante todo el transcurso. Me está diciendo acá el hombrecito que está dentro de la computadora que es muy inestable mi conexión. Pero me quedan algunas cosas perfectamente claras. Por un lado, es el valor ineludible e indiscutible de los profesionales de la educación, de los maestros, de los profesores. Son insustituibles, como es insustituible la escuela. Pero quiero meter, por un lado, también la valioso que puede ser la tecnología si la utilizamos correctamente. La tecnología deseada, la tecnología que es realmente aplicable a nuestras circunstancias y a nuestros valores. El bichito que nos maneja hoy, que tiene tanto problema, evidentemente nos ha dejado con una circunstancia muy especial. Fíjense que en medio de un mundo aparentemente absolutamente tecnológico, vino este bicho y nos trajo la Edad Media, ¿no? La solución es recluirnos, la solución es encerrarnos y tener la cuarentena o como diablo se vaya a llamar después que pasen los 40 días. Así que ¿estamos igual que en la Edad Media? No, no estamos igual, porque en definitiva, si bien técnicamente estamos posicionados en ese momento, tenemos la esperanza que la tecnología, a través de los profesionales, a través de la gente que realmente sabe del tema, nos dé una solución en un plazo razonable. Entonces, lo bueno de todo esto, y que además afecta al esfuerzo del capitalismo por quedarse con todo, es que la solución ante el capitalismo, ante el liberalismo, ante todas esas cosas que tanto nos afectan, es la solidaridad. Es la comprensión mutua de cómo aprovechar las circunstancias entre todos y que sean favorables a todos. Yo propongo, desde Infowork, desde una asociación que hace más de 25 años que está detrás de esto y que hizo muchos trabajos de alfabetización informática, que ahora de alguna manera ha dejado de tener la vigencia que tenía hace tanto tiempo y debemos transformarla seguramente en alfabetización tecnológica.
seguramente podemos llegar a tener un acuerdo de colaboración entre lo que los profesores, los maestros necesitan y que la educación necesita, a efectos de ¿qué? De evitar varias cosas. Evitar las burbujas, por ejemplo, de la educación privada. Volver a estados generales y además la colaboración a los maestros para que no tengan el tremendo estrés que acá está expresado, que han expresado dos señoritas que han expuesto y que seguramente es importante. ¿Qué quiere decir esto? El aula es el aula, lo dijo una de las señoritas. El aula es el aula y la casa es una casa. Ahora, dentro de la casa podemos colaborar con tecnología, seguramente con tecnología, y complementar la tarea del maestro. O sea, tecnología como complemento y no como acción importante de suplantar al maestro, que es importante, que es lo que en algún momento se pretende. Dijiste bien, Jorge, hace un rato, tirándote en computadoras no se resuelve nada. Ahora, también es cierto que un chico con una computadora tiene mayores posibilidades que un chico sin la computadora. ¿Por qué? Porque, bueno, por esto que estoy diciendo, puede ser que la computadora complemente la clase, en la casa del chico, y ese chico tenga mayores oportunidades de aprendizaje. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando integremos, solidaricemos al maestro, al profesor, al educando, con el educado. Si eso lo podemos lograr, va a ser saludable. Si tiramos solamente hardware, si tiramos solamente máquinas, y las ponemos a través de programas sueltos, de los cuales hay millones y muy, muy buenos. Siempre lo ponemos solo y lo ponemos ahí a trabajar en la cabecita de los alumnos. Esto se transforma en un juego peligroso en el cual las verdades podemos llegar a tener algunas capacidades, algunas capacitaciones, pero vamos a tener un bajo rendimiento cultural. Y la cultura de un país es lo primario. ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Cuál es nuestra forma de ser? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Qué es lo que queremos? Y sobre todo, cómo nos solidarizamos. Esa situación se la vamos a ver en muchos casos, y en una de ellas, importantísima, es la que vos mencionaste, Jorge, hace un ratito, que es el teletrabajo. El teletrabajo no es malo en sí mismo, creo yo que no es malo en sí mismo. Es malo en las consecuencias y en los aprovechamientos que se pueden hacer de él. O sea, regularizar esa provisión o regularizar la actividad y darle a la posibilidad a la gente de que esté más tiempo algún tiempo más en su casa, pero que no pierda el contacto social, es importante. El contacto social no se hace desde la casa. Por eso los alumnos en la escuela tienen una desburbuja, o sea, una situación de comprensión o de relación con otras realidades que no son propias de él. Hace muchísimos años, imagínense, cuando iba a la escuela primaria, el compañerito del banco de la izquierda era el hijo del comisario, Amasto se llamaba. Y del otro lado, a la derecha, el compañerito de la derecha no sabíamos el apellido, porque se le decía a él y a la familia Vagoneta, los Vagonetas, eran atorrantes. Y sin embargo estábamos juntos y los tres teníamos la suerte de ser hincha de Boca, así que la pasábamos bárbaro. Pero eso era una integridad social, una integridad del barrio que hacía que todos estuviéramos juntos, como escuché decir en esos pedacitos que mi computadora andaba, algunas de las disertantes. Desde Infoworker, ¿qué proponemos? Y proponemos simplemente eso, la integración. Y vamos a trabajar para esto, para que podamos ayudar a los maestros, pero teniendo en cuenta dos cosas: la educación pública en primer lugar, y los maestros como dirigentes, como baluartes de esta educación que seguramente se nos viene encima y que sin duda va a ser cada vez más complicada y más difícil. Muchas gracias. Un par de horas antes le pregunté a Ale si tenía que hablar o simplemente escuchar, pero evidentemente el debate es tan apasionante y el tema es tan apasionante y la situación tan compleja que uno se sale siempre por las vainas de hablar. Yo tengo una triple dimensión, lo veo como docente universitario, lo veo como padre de una docente multiempleada en 3 niveles que está trabajando en la modalidad teletrabajo como docente de música, imagínense, y en una plataforma que no permite que todos los chicos toquen de manera simultánea, con lo tanto
esa actividad concreta, específica, se dificulta. Y lo vivo como abuelo de un alumno que mira a la madre y al abuelo y se ríe, y lo que menos hace es justamente cumplir con las consignas que la escuela virtual le da. Y en ese intento estamos. Pero yo les quería mostrar, no sé si se alcanza a ver, miren. Esto que les muestro, que lo encontré producto de la cuarentena, ordenando y tirando cosas y además, esto es lo que nos acompañó en el año 94. Esto es una lámina que se la robé a Suteba en el año 94, cuando difundíamos los resultados de la encuesta de la CETERA sobre condiciones de trabajo y salud del magisterio. Y acá se ve una mamá que está cocinando, ¿no? Y les leo el diálogo. El diálogo dice: en casa, la mamá dice: noni, ven que tiene un bebé, puede ser cualquiera de nosotros, madre, padre, abuelo, abuela, ¿eh? Y el niño dice: explícame lo de matemáticas, lo que recién le pasaba acá a la compañera, y la docente dice: uy, si mañana voy a las 5 a hacer cola idioma, en una de esas a las 8 estoy en la escuela y puedo ponerme a trabajar. Es decir, que la problemática de que el trabajo docente invade los dos ámbitos de la vida, el ámbito laboral y el ámbito de la vida familiar, social, no es nueva, y le diría es lo que sucede en general en el trabajo. Pero me parece que está bueno que nosotros situemos primero el hoy, ¿no? Para plantearnos cuando salgamos de la cuarentena. El hoy es una situación muy, muy nueva, conflictiva, y nosotros le decimos cuarentena, pero el verdadero nombre que tiene es aislamiento social, preventivo y obligatorio. Con lo cual, me parece que esas cuatro palabras contextualizan en qué situación queremos sustituir algo que es insustituible, que es el ámbito de la escuela, que a mi juicio, por definición, sigue siendo el segundo espacio o el principal espacio de reproducción social en el cual transitamos nuestra vida, y nos lleva a plantearnos en qué momento del capitalismo estamos. O sea, estamos en un momento de una crisis estallada del capitalismo cognitivo globalizado en la era del trabajo inmaterial. Y entonces vuelvo a algo que lo escribí en la tesis de doctorado en el año 2005 y generó mucha polémica. Yo considero que el trabajo docente está en el ámbito del trabajo inmaterial y que lo principal que produce un docente es subjetividad. Es un tema sumamente importante para discutir, porque nos sitúa yo hablo como médico del trabajo, mi especialidad, además de todo lo que les dije, y mi mirada siempre está sesgada por esta cuestión de la salud de los trabajadores. Pero me parece que esto es un tema central. ¿Qué produce un docente? Un docente produce subjetividad. ¿Y en qué condiciones produce esa subjetividad? La produce en una relación docente-alumno multiplicada por n número de alumnos en el aula, más n número de alumnos en las aulas y en ese colectivo que se construye, que es la escuela. Y la escuela es mucho más que un local de trabajo, aulas, docentes y maestros, es una trama de relaciones en el contexto en el cual está ubicada geográfica y socialmente. Entonces, la escuela es insustituible porque es esa trama de relaciones donde nos socializamos, donde producimos subjetividad y al mismo tiempo como docentes nos producimos subjetivamente. Por lo tanto, es un espacio irreemplazable. Como irreemplazable es la realidad.
Es decir, si la realidad es irreemplazable, la realidad virtual se torna efímera en un momento en el cual tenemos que estar cada uno de nosotros encerrados. Es decir, nosotros enseñamos y trabajamos, sobre todo los que están en esta conferencia, en función de producir una subjetividad liberadora que genere ciudadanos autónomos y solidarios, colectivos, etc. Entonces nos agarra esta situación en un momento de reconstrucción popular de la herencia de 4 años de neoliberalismo. Es decir, una subjetividad para el consumo, una subjetividad para el individuo, una subjetividad de yo contra todos y donde yo me salvo solo, en un momento donde la pandemia muestra que nadie se va a salvar solo, nadie se cura solo, sino que nos curamos entre todos y yo me cuido para cuidarte a vos y vos cuidate para cuidarme a mí. Entonces yo creo que en esas circunstancias tenemos que ubicar esta cuestión, o sea, en el hoy y en el después. Y para el después digo lo siguiente: afortunadamente esta crisis a favor de los docentes. ¿Por qué? Porque en un proceso acelerado estamos apropiándonos de las herramientas que eran exclusivas de nuestros alumnos, que hacían que nos miraran a través del celular, a través de las nuevas tecnologías, nos miraran como diciendo, ustedes son lo viejo, acá está lo nuevo, ¿para qué te necesito? Eso va a llevar a una reconstrucción nuevamente del lazo del docente con el alumno, de los alumnos entre sí y de la reconstrucción del colectivo que es una escuela. Y con esto quiero terminar, porque me agarro de la manga de Alberto Fernández y tiro de ahí. Cuando él dice, ¿qué importa que se pierda un año académico si lo que estamos es salvando la vida? Se los dice alguien que tardó 13, escuchen bien, 13 años, aunque sea el número de la yeta, yo tardé 13 años de recibirme de médico, ¿sí? 13 años. La carrera dura 6, ¿sí? Y traté por la primaria, la secundaria, tengo un doctorado en la universidad y todavía no puedo escribir un renglón sin errores de ortografía y un párrafo sin errores de sintaxis. Y tengo un doctorado que me regaló la Universidad Nacional de Rosario. Por lo tanto, si estamos apostando a salvar la vida y estamos apostando a reconstruir un lazo social y confrontar el modelo neoliberal con un modelo solidario, nacional, popular, internacionalista, si se quiere, interesa, me parece, eso antes que un año. Y ojalá se pierda este año académico, se lo digo así, ojalá se pierda este año académico. ¿Por qué? Porque íbamos aceleradamente hacia una carrera hacia la destrucción del planeta, hacia la muerte, era una carrera acelerada hacia la nada. Entonces, recuperemos el ritmo de la vida, fíjense, nosotros en cuarentena, y ya lo cantó Víctor Heredia, y los animales caminando por las calles, en todo el planeta, en Mar del Plata, acá, miren, acá tenemos una invasión de Nuria, zorros en Pueblo Ester, donde yo vivo, y mis perros acaban de cazar a una pobre comadreja, que me la trajeron de regalo. Pobre la comadreja que no se salvó de la cuarentena. Bueno, esto quería decir y bueno, gracias por invitarme. Muy breve, 3 cuestiones. Primero, el tema de la cuestión de las tecnologías aplicadas a la educación. A mí me parece que tenemos que recuperar la cuestión de la historia, tenemos que recuperar que hasta el año 2015 hubo un plan que se llamaba Plan Conectar Igualdad. Ese Plan Conectar Igualdad era justamente la introducción de las nuevas tecnologías masificada en todo el país. Era una forma de igualar la posibilidad en la sociedad actual de todos los niños y niñas del país, y el neoliberalismo lo cortó. Entonces, creo que ese es un tema que ya estaba presente, me parece que es un momento que se recupera en otra circunstancia. Segundo, la cuestión de los contenidos. Hoy
la vida cotidiana, la preocupación central y lo que está en el centro es la cuestión de la lucha de la vida contra la muerte y la cuestión del aprendizaje basado en problemas. Nosotros en la Facultad de Medicina Rosario hicimos un cambio curricular revolucionario, lo sintetizo siempre en lo siguiente. Desapareció en la Facultad de Medicina Rosario la materia anatomía como tal, ¿sí? Se diluyó en un montón para que se den la idea de la magnitud. Pero la estrategia pedagógica era el aprendizaje basado en problemas de la realidad. Y hoy el problema, el objeto de aprendizaje es cómo vivimos en el medio de la pandemia, de la crisis económica, social y demás, y la reconfiguración del mundo que va a quedar. Y eso me parece que tiene que ser un contenido que atraviesa todo. El tema del teletrabajo, bueno, me parece que sí hay que abordarlo, teniendo en cuenta de que en la fase actual del capitalismo cognitivo del trabajo inmaterial, el teletrabajo es la forma, digamos, de precarización laboral y de extracción, y de que mayor extracción de plusvalía le da al capital en aquellos lugares donde se está aplicando. Y a los docentes en general, o sea, el trabajo inmaterial, desde el punto de vista de la salud de los trabajadores, es comparado con las otras modalidades de trabajo en el capitalismo, es el pasaje del sufrir, y para los docentes en particular, y para todos los que trabajan con otro ser humano, es el pasaje de poner en el centro del desgaste la cuestión de la salud mental. El teletrabajo y el trabajo inmaterial te genera lo que hemos denominado con Marité Colovini la enfermedad del existir. Es decir, te invade absolutamente todos los ámbitos de tu vida, te la expropia y se apropia de la afectividad. Por eso hay que estudiar esto del teletrabajo para combatir esta cuestión. Y lo que estamos viendo es el tema de un incremento de exacerbación de la fatiga en los docentes. Miren, la epidemia nos agarró en el medio de que yo estaba, me convocaron del Ministerio de Educación para discutir en la comisión de la paritaria sobre trabajo y salud docente. Y yo lo que les planteé es que el problema central que nosotros en la escuela y en la educación en general, para tener maestros saludables tenemos que cortar la cadena de la fatiga que arranca en los meses de marzo y termina en diciembre incrementándose de una manera impresionante. Hicimos un estudio, lo hemos demostrado, y hemos demostrado también que el periodo de vacaciones no permite ni recuperar dos cosas a los docentes. Los docentes inician el año académico fatigados y con un altísimo nivel de estrés, y sí transcurren todo el resto. Hay que reconfigurar absolutamente todo desde el proceso, teniendo la educación como proceso de trabajo, la distribución de los tiempos en el año académico. Realmente muy buenas las presentaciones y los comentarios, realmente muy, muy buenos. Yo noto que hay, no solo en este ámbito, sino en otros, respecto del nuevo hábito de trabajar a distancia, dos partes que no han tenido el diálogo suficiente, que quizá esta sea la oportunidad. Los que venimos principalmente de la tecnología, no obstante yo hice el magisterio hasta cuarto año y después la Facultad de Ingeniería, yo posgrados y maestría, pero digamos, mi postura es de la tecnología, y cosas que se dijeron acá fueron muy importantes para mí, tomé nota, para comprender el fenómeno visto desde la educación y de la docencia. Yo creo, como decía Jorge recién, que no estamos reemplazando la educación, sino que quizá aprendemos a, como dijo Alejandra también, nuevas maneras, o sea, encontrar las oportunidades dentro de esto. Y creo que la interacción entre la gente que viene de la tecnología, que se da en este ámbito, y las líderes de comprender la educación, puede ser muy útil para eso.
Doy un ejemplo de mi experiencia directa, de lo imprescindible que es la escuela como tal. Mi hija menor, que hoy es ingeniera, son más bien chicos mis hijos para lo grande que soy, pero bueno, ella fue en la primaria a una escuela de integración con chicos Down. Y la experiencia esa, no digo para los chicos Down, porque uno puede pensar enseguida que bueno que los chicos consiguieron integrarse, ¿no? Que había familias dispuestas a poner a sus chicos por esa integración, sino los que no eran Down aprendieron cuestiones de tolerancia y de solidaridad que no tenían otros chicos. Yo fui notando, ella lleva un programa del INVAP, que es Emprende Conciencia, que son emprendimientos que están orientados al planeta o a lo social. Y ella salió sola con eso, y la diferencia con otros que no lo veían probablemente sea esa experiencia, que era una chica, una criatura de 8 años, se cruzaba con un chico Down y le decía hola, hola Juancito, digamos, era una poder comprender, y eso la llevó a integrar en otro sentido, por lo cual eso fuera de la escuela no se hubiera podido construir. ¿Cómo integrás un chico de cualquier nivel de discapacidad si no tenés sus iguales, sus pares? Con lo cual yo creo que nadie podría decir que hay una abolición de la escuela tal cual se la conoce, pero sí quizá una transformación de esa escuela, como dijo Cohen recién, como dijo también Alejandra lo mencionó, como daba a entender también para integrar las nuevas herramientas Saller. Ahora, hay que encontrar esos equilibrios nuevos, y para eso hay que salir de la postura dura de cada parte, comprendiendo todas las partes que esta es una circunstancia que no fue que se pensó, dijo, mira, ahora vamos a hacer todo virtual, sino que la cuarentena, el tema del virus nos llevó a esto. Hay muchas cosas que sin salir no se pueden hacer, la gente no puede protestar, no se puede ocupar las calles, digamos, hay un... no es solo la escuela la que puede estar afectada. Indudablemente, la relación con el docente en la escuela, y más en algún tipo de circunstancia, es fundamental. Pero quizás se pueda integrar con algunas partes hechas a distancia, porque tampoco a los chicos les gustan los horarios. Si bien es un aprendizaje el horario, hay que ver hasta dónde construye o no. Así que bien, de esas dos partes que los logré ver en esta reunión, puede salir un esquema que satisfaga a todos. Muchas gracias. Realmente son muy buenas las presentaciones. Realmente Alejandra, Valeria también, además, con esa trayectoria, ¿no?, de pasaje de la privada a la pública. Realmente muchas gracias. Voy a tratar de ser breve, pero para que sepan de a dónde salgo en mi pregunta. Yo participé hace, iba a decir 100 años, pero no, fue a comienzo de la democracia, en el año 85, como yo soy rosarina, participé en una de las empresas que coordinaba, no sé si algunos lo conocen, el Proyecto Sol de la provincia de Santa Fe. Sí, yo lo conozco. El Proyecto Sol fue el primer, entiendo yo, proyecto informático nacional, en el cual lo que se hizo fue colocar un aula de informática en cada escuela secundaria provincial, fundamentalmente para el ciclo básico. Y la currícula se centraba en 3 aspectos que en ese momento eran casi desconocidos en el país, pero el objetivo era fundamentalmente en la salida laboral de esos chicos, la preparación de la salida laboral. Era el procesador de texto, el Word, en ese momento había otros, por eso se llamaba procesador de textos, una planilla electrónica, en ese entonces, no sé si te acordás, Jorge, era el Lotus, y una pequeña base de datos. El proyecto fue muy bueno porque hubo una gran integración, la fabricación de las PC se hicieron en el país, en el Polo Informático Sauce Viejo, que la empresa donde yo trabajaba coordinaba el proyecto, y
y a mí me tocaba justamente la tarea de estar en contacto, de hacer de interfaz entre los tecnólogos y los docentes. Cuento esto para que se den cuenta de a dónde viene mi experiencia y de a dónde vienen las dos preguntas que les voy a hacer a ambas docentes, a las cuales agradezco la exposición excelente que hicieron. La falta de soporte en las casas en ese momento era impensable, porque era como una gloria que existiera, estoy hablando del año 85, que existiera un aula en las escuelas, y escuelas públicas. Pero teníamos dos problemas. Una era la formación que tenían los docentes. Es decir, que el primer desafío fue que los docentes y las docentes aprendieran qué es lo que tenían que enseñar y comprendieran, ustedes piensen que era el comienzo de las PCs. No se tenía idea lo que era una computadora más que las grandes computadoras que había en las universidades. Así que había que conseguir la amigabilidad con el sistema y además poder hacer una especie de análisis de la lógica y de la filosofía de la computadora para que el docente pudiera transmitir bien el conocimiento. Así que ahora les voy a preguntar concretamente. Primero, ¿cuál consideran ustedes que es la formación actual tecnológica de nuestros docentes argentinos? Y la segunda es, ¿cuáles, a criterio de ambas, de Alejandra y de Valeria, deberían ser los contenidos mínimos que se deberían transmitir? Muchas gracias. Sí, hola. Muy bueno, Ale, Valeria, lo que han dicho. Bueno, yo me pongo en el lugar de mamá y no hablo solo por mí, sino también, pues, todos saben que las mamás tenemos grupos de WhatsApp y estamos coincidiendo en muchas cosas. Yo creo que esta situación hace que valoremos más la escuela, más a los docentes, más el espacio que tienen los chicos en la escuela en general. Yo particularmente estoy absorbiendo todo para enseñárselo a mi hija. De hecho, las clases que se están dando, que ahora son 3 veces por semana, media hora, que ahora nos dijeron que van a ser dentro de poco todos los días, que son virtuales, que están, el grado lo dividen en 2 grupos de chicos, y los chicos están ahí chateando y contestándole a la maestra. Yo le presto mucha atención porque me doy cuenta que la atención de los chicos captan una partecita para después transmitírselo. Lo que me estuvo pasando esta semana puntualmente es que me he levantado más estresada por la escuela que por la pandemia. Y me doy cuenta que pasa en general, y aparte de familias que directamente los chicos no pueden hacer nada porque tienen los padres, hay un nene, por ejemplo, que la mamá trabaja en el hospital alemán y el papá falleció y está con los abuelos. Los abuelos, en materia de tecnología, de sistema, nada, cero. Entonces el nene no está participando directamente. Bueno, pero al margen de eso, de esos casos puntuales, mucha presión, mucho estrés, y lo que estuve notando, y que lo que contaba Valeria de los profesores curriculares, no sabía que se llamaban así, yo los llamo profesores especiales, que tienen los alumnos de todos los grados de varias escuelas, como evidentemente tienen que calificar, empezaron a mandarle un montón de actividades a los chicos, de fútbol, hockey. Ustedes dicen, ¿qué les estarán pidiendo? Bueno, les piden que armen una pelota y que jueguen y que hagan un video y que lo suban. Que suban una foto de lo que están haciendo. Por ejemplo, mandó el profesor de inglés una foto de situaciones y que manden una foto familiar, como si estuviéramos todos felices y contentos y de vacaciones, y que esa foto la subamos a tal lugar que yo particularmente no sé cómo subirla, y que expliquemos qué está pasando. Y yo esas cosas ya a mi hija le dije, mira hija, no vamos a subir ni un video, no vamos a subir una foto, nos vamos a centrar, y ahora voy al punto de la idea que quiero transmitir, nos vamos a centrar en lo importante. ¿Cuáles son las materias importantes? Naturales, sociales, matemática, lengua. Bueno, vamos a hacer todo lo de esas materias, lo vamos a mandar para que los corrijan, que encima, hoy le preguntaba a la maestra, mi nena, le digo, de preguntarle tal cosa. Le preguntaba, señor, ¿le mando todo lo que hicimos desde que empezó la cuarentena? Y la maestra dijo, no, nos dieron la orden esta semana de empezar a corregir ahora, manden todo desde el 20 de abril en adelante. Lo anterior vamos a ver, porque fueron como cambiando. Hagan las cosas en la carpeta, no me las manden, no las van a corregir, ahora las van a corregir. O sea,
las maestras mismas les dicen a los chicos, chicos, mándenme las cosas, pero mándenmelas de tal forma, porque miren que tengo los 2 grados, son 50 chicos, tengo otra escuela. Entonces, bueno, el otro día la escuela mandó una encuesta, las mamás nos tiramos de cabeza a contestarla, y decían algunas lo que iban poniendo, ¿no? Y yo tiré una propuesta de que así como en estos momentos, yo estoy sintiendo lo siguiente, no conozco los programas de la escuela, ¿no? Pero me da la sensación de que quieren cumplir con los programas desde la casa de esta manera, y es imposible. Entonces, mi idea es que vayan a lo básico, esencial y necesario para que los chicos evolucionen y aprendan y aprueben y puedan ser ellos los que hagan la tarea, porque me imagino que en muchos casos los padres para resolver temas las hacen ellos, y bueno, que se centren en lo básico, para ver cómo pueden realmente aprender en este periodo, y para no saturar también a los papás. Lo del grupo de WhatsApp de las mamás es todo queja habitualmente, pero bueno, estamos valorando más la escuela, y yo no me quiero quedar hasta el final, pero no sé si me voy a quedar porque mi hija está con la carpeta esperando para que hagamos una tarea, se las muestro para que vean, para entregar de matemáticas. Pero bueno, así estamos. Nada, eso es lo que quería contarles.